Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Unión Industrial les damos la bienvenida. Antes de darle la palabra a Carlos Quattrini, presidente del Departamento de Medio Ambiente de la UIC, algunas observaciones a tener en cuenta. Es importante que mantengan sus micrófonos silenciados para que podamos escucharnos. La dinámica va a necesitar de que tengan sus celulares a mano, porque van a escanear un código QR para participar, así que si pueden tenerlo a mano sería importante. Lo otro, contarles que la actividad va a durar 1 hora y media y vamos a tener un pequeño break de 10 minutos, así pueden buscar un café, descansar de la pantalla un ratito. Creo que no me estoy olvidando de nada. Las preguntas van a quedar hacia el final, así que o bien pueden ir dejándolas en el chat o tomar nota y al final del encuentro van a poder hacer sus consultas. Sin más que eso, creo que no me olvido de ningún detalle técnico. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Cande. Bueno, ¿me escuchan bien? Buen día a todos y todas. Bueno, un gusto y un honor en nombre de la Unión Industrial de Córdoba darles la bienvenida a esta actividad. Esta actividad se enmarca dentro de un programa que hemos encarado este año con el apoyo de ADEC, donde el tema de economía circular cada vez está tomando más identidad, más peso, y necesitamos ser muy conscientes de lo que significa y todas las posibilidades que eso nos brinda, sobre todo desde el ámbito industrial. Por eso, dentro de varias actividades, una de ellas ha sido establecer este programa de capacitación. Lo hemos hecho a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y específicamente en la charla de hoy nos va a estar acompañando, y en todo el programa de capacitaciones, el geólogo Hugo Pesci, que es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección y Gestión Pública local de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha tenido experiencia profesional en distintos ámbitos. Institucionalmente ha sido viceintendente y director de coordinación y planeamiento de la Municipalidad de Altagracia, y desde el año 2016 ocupa el cargo de director titular en la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, Cormecor. Es profesor asistente de Ingeniería Ambiental en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y secretario técnico y docente de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, mención Ambiente, que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la Universidad Nacional de Córdoba. Además es docente de posgrado en el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica. En el ámbito de la consultoría ha desarrollado una amplia labor en diversas ramas relacionadas con la ejecución y mantenimiento de obras lineales de gran longitud, gasoductos, líneas de extra alta tensión, viales, etc., con las industrias extractivas, mineras e hidrocarburos, en la generación de energía eléctrica y gestión de residuos. Un currículum tremendamente amplio para soportar esta parte del programa que le veníamos contando y que vamos a compartir con esta primera instancia ahora en diciembre, y que vamos a continuar con otras instancias de capacitación en el mes de febrero, junto con otras actividades que les iremos contando a través del desarrollo del programa. No muchas más introducciones para cumplir con los tiempos. Gracias a todos por participar de vuelta, y Hugo, tenés a disposición la sala para que empieces a comentar lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a la Autoridad de la Unión Industrial de Córdoba, a las autoridades de la Secretaría de Extensión por invitarme a acompañarlos en este programa. Bueno, buen día a todos, y vamos a empezar a compartir un poco algunos conceptos, referidos al tema de la economía circular. Evidentemente, este es un tema que muchos de ustedes ya conocen, que están trabajando en esto, por lo tanto la idea es no, digamos, cansarlos con conceptos teóricos, sino rápidamente ir a que podamos ver y debatir algún tema de la cuestión práctica o algunas herramientas desde el punto de vista de qué cosas hoy nos plantea este nuevo desafío de esta transición hacia la economía circular.
Me parece que alguien está compartiendo pantalla, Candelaria. Ahí está, Hugo. ¿Podrás volver a compartir vos? Intento de vuelta. ¿Ahí se está viendo? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, en la dinámica de trabajo van a encontrar una serie a través de lo que les decíamos del Mentimeter, digamos un poco que ustedes puedan ir expresando opiniones, hacemos una serie de preguntas disparadoras. Tenemos alguien con el micrófono abierto, disculpe. Una serie de preguntas disparadoras para que lo vayamos viendo. ¿Ah? Entonces, a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden ir opinando, pueden ir dejando sus respuestas y nosotros las vamos a ir viendo. Después podemos volver a esto, si te parece, Candela. ¿Ah? Esto es un pequeño módulo de introducción, es una introducción al tema y avanzar un poco con la cuestión. Lo primero, y lo que me parece importante, es nunca perder de vista el tema de que estamos hablando de economía. Estamos hablando de un cambio en un paradigma económico. Entonces, siempre es importante no perder de vista esto. Y yo voy a tratar de insistirle con la cuestión de la cuestión económica. Es decir, la economía circular cumple con objetivos ambientales, pero tiene que cumplir con objetivos económicos. Porque si no dejaría de ser de una economía. Entonces, nos vamos a guiar un poco, porque esto muchos de ustedes también ya lo conocen, existe una fundación, la Ellen MacArthur, que es un poco la referente mundial en el tema, más allá de que hay muchísimas otras instituciones, organizaciones públicas y privadas con que trabajan, pero vamos a utilizar un poco esta base conceptual que tiene esta fundación, ¿no? Que se repite en muchas otras, para un poco introducirnos con esta cuestión. ¿En qué sentido? Tratando de rescatar algunas palabras de esta base conceptual. La primera cuestión, en estos hay muchas R's en la economía que vienen de lo ambiental, pero que aparecen en la economía circular. Está lleno de R's. Entonces, esto nos habla de un sistema industrial. Ustedes fíjense que ellos ya lo definen como un sistema industrial. Es decir, y hablan de que tiene que ser ese sistema industrial restaurador o regenerativo, por intención y por diseño. Y plantea esta sustitución de caducidad por restauración. Evidentemente habla de energías renovables, habla del uso de los químicos. ¿Por qué de los químicos tóxicos? Porque evidentemente, si nosotros en nuestro sistema tenemos químicos tóxicos que no son posibles de ser reciclados o de ser utilizados nuevamente, evidentemente complicamos nuestro proceso de circularidad o de cascada en este sentido. Otra R, reutilización, y además empieza a hablarnos de sistemas materiales. Es decir, evidentemente la economía circular se basa en esto, en sistemas materiales y sistemas energéticos. Y cuestiones que ustedes ya claramente conocen, inclusive mucho mejor que yo, es decir, todo el tiempo hablan de materiales, productos, están acostumbrados a los sistemas, entonces la economía circular vuelve sobre todas estas cuestiones. No, digamos, utiliza todas estas herramientas que ya conocemos, digamos, en las cuales ya estamos, digamos, acostumbrados a utilizar, están acostumbrados a utilizar muchos de ustedes. Hay un gráfico muy conocido de esta fundación, que está reproducido en muchos lugares, que divide a la economía circular de acuerdo a los materiales. Es decir, parte al medio, digamos, esta cuestión de los sistemas técnicos, ¿no?, de este lado, y los sistemas biológicos de este otro lado. Y nos va mostrando cada una de las circularidades, desde la más corta, que sería el mantenimiento, a la más larga, que sería la del camino del reciclaje. Al igual que en el tema de lo biológico. Ahora bien, ¿para qué nos sirven este tipo de gráficos? Nos sirven para hacer nuestro propio análisis, es decir, tratar de analizar nuestra industria para ver dónde estamos parados en este lugar. Es decir, si nuestra industria trabaja más con materiales técnicos, o por ejemplo una industria alimentaria que trabaja con ambas cosas, materiales técnicos y materiales biológicos,
¿Y dónde estamos en cada una de estas cosas? ¿Y qué estamos haciendo ya? Porque muchísimas industrias hace muchísimos años ya tienen procesos circulares, ¿no? Podemos encontrar muchísimos ejemplos desde hace muchísimo tiempo de cuestiones circulares y de aprovechamiento de esos materiales, ¿no? Y finalmente, lo último que nos queda en este gráfico, ustedes fíjense, es el vertedero de residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que no podemos darle algún tipo de uso termina finalmente el vertedero de residuos sólidos. En el caso particular del área metropolitana de Córdoba, termina frente al peaje de la Ruta 36, en el vertedero de Piedras Blancas, ¿no? Que opera Cormecor, ¿no? Que es de la Municipalidad de Córdoba. Es decir, esa es una gran medida de cuán circulares somos en cada sector, cuánto llega y cuándo terminamos enterrando. Y cuándo terminamos enterrando. Seguimos con la Fundación Ellen MacArthur y ella habla de 3 principios. Simplemente decirles que el primer principio es un principio muy general, que difícilmente lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque habla principalmente del capital natural. ¿Y de qué habla principalmente? De los recursos naturales. Recuerden el concepto de recursos naturales, renovables, no renovables, un concepto que han ido cambiando además, se han ido modificando, y de esa reserva de recursos naturales. Evidentemente, esto es una cuestión global en principio, pero cual nosotros tenemos que prestar atención, porque nuestras materias primas en muchos casos se obtienen de esos recursos naturales. Nuestros insumos se obtienen de esos recursos naturales. El segundo principio sí ya lo vemos como algo mucho más cercano. ¿Por qué hablo de optimizar rendimientos? Palabra también a la cual se está muy acostumbrado a utilizar, de la cual dependemos. Nuestros rendimientos tienen que ver con nuestro resultado económico, depende de nuestra competitividad. Y ahí habla de productos, componentes y materias. Y habla de los ciclos técnicos y biológicos. Es decir, este segundo principio ya nos es mucho más cercano. Y finalmente, el tercer principio ya habla de la eficacia en los sistemas. Y habla de un tema muy importante, que es tratar de eliminar del diseño de nuestros productos, del diseño de nuestro sistema, los factores externos negativos. ¿Por qué? Porque se refiere, por ejemplo, a materias primas que contengan productos tóxicos, ¿no? O que sean de muy difícil procesamiento, y que nos condicionen en la posibilidad de, volviendo al gráfico anterior, de mantener, reusar, reciclar, restaurar los sistemas, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos que analizar cada una de estas cuestiones. Avanzando, tenemos 4 fuentes claras de creación de valor. Ahí tenemos que ya empezar a mirar cómo son esos círculos, digamos. Siempre vamos a analizar primero nuestros propios círculos interiores. Es decir, dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestras plantas, ya vamos a poder identificar círculos interiores, es decir, procesos de circularidad que ya las llevamos a cabo, las podemos llevar a cabo dentro de nuestra propia organización, sin la necesidad de participación de cuestiones externas. Entonces, una de las primeras cuestiones es esto, el poder de ese círculo interior. Cuán circulares somos hacia adentro, internamente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo podemos manejar nosotros, si son procesos de los cuales no dependemos de terceros o de factores externos. La otra cuestión es el tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos mantener circulando algo? Esto también es importante. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo lo vamos a hacer circular, es mucho más sustentable y más factible llevarlo a cabo. Ahora bien, hay situaciones donde no tengo posibilidad de circular. Entonces aparece otro concepto importante que es el de cascada. ¿Qué es el concepto de cascada? Cuando yo voy llevando materiales desde procesos de mayor valor a menor valor. Es decir, antes de perderlos y de llevarlos al vertedero, busco otro destino que posiblemente tenga menos valor desde el punto de vista económico, pero no termina, digamos, aprovecha parte de esto. Esto es el concepto de cascada.
En esto también tiene mucho que ver la termodinámica. Para los que saben de esto, ustedes saben que una de las grandes limitaciones que tenemos los que gestionamos residuos es la termodinámica. Y la última cuestión, es esto los insumos puros. ¿Qué quiere decir los insumos puros? Tratar de utilizar insumos que no contengan cuestiones tóxicas, sustancias tóxicas, que nos obliguen a hacer procesamientos que son caros, complicados, o que directamente nos impiden la circularidad. O nos impiden la circularidad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tener muy bien diagnosticados, esos insumos. Esos insumos. Cuando hay insumos me refiero a materias primas, todo tipo de productos que cada uno utiliza en sus industrias, o que sus proveedores utilizan para poder controlar que eso no quede inmerso dentro del circuito productivo. Entonces, repasando, tenemos tres grandes cuestiones a las que apunta la economía circular. La primera tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué la explotación de los recursos naturales? Porque evidentemente, primero que se encuentran límites con la explotación de los recursos naturales. Y además porque la explotación de los recursos naturales en muchos casos conllevan impactos ambientales que son de muy difícil manejo. O bien, hay otro gran tema que tenemos. El aumento exponencial de la población humana en muy poco tiempo ha llevado a que ocupemos cada vez más territorio. Y hace una gran competencia por el territorio. Esto lo vimos en nuestra provincia todo el tiempo, con proyectos de ingeniería, con actividades productivas. ¿Por qué? Porque avanza, siempre se habla de la frontera agropecuaria, también avanza la frontera urbana. Es decir, y empieza este problema de convivencia con la explotación de recursos naturales. Se nos van cada vez más lejos, se nos ponen cada vez más caros, hay muchas más limitaciones, y evidentemente esto también tiene que ver con tratar de disminuir la generación de residuos. ¿Por qué? Porque esto también genera impactos ambientales. Entonces, esta circularidad apunta principalmente a estas tres cosas. Entonces, cuando analicemos nuestro propio sistema, también lo tenemos que analizar desde el punto de vista de los principios generales, de cuidar estas cuestiones generales. Porque muchos de los beneficios que obtenemos de la circularidad vienen de estas cuestiones generales, digamos. Y ya vamos a ir dándonos cuenta por qué se van dando este tipo de cuestiones. Hace mucho tiempo que se viene hablando de esto y de las cuestiones ambientales y todo lo demás. Pero a pesar de esto, a nivel global, seguimos aumentando la tasa de extracción global de recursos. Es decir, si tomamos este gráfico que llega hasta en una proyección llegaba hasta el 2020, prepandemia, o casi cuando empezó la pandemia, había una tasa de crecimiento constante en muchos de los productos que utilizamos, principalmente los minerales no metálicos. Ustedes tienen que conocer que el material, el recurso, digamos, en cantidad, lo que más utiliza la humanidad como recurso natural es la arena. O sea, el material que más utiliza en el mundo, principalmente para construcción, es la arena. Pero además tenemos, digamos, uso de biomasa, todavía seguimos aumentando el consumo de energía fósil. ¿Qué quiere decir esto? Que ese consumo per cápita, a pesar de todo, viene aumentando, principalmente producto de la introducción de las nuevas economías y del aumento del consumo de esas nuevas economías. Economías que además tienen muchísima cantidad de habitantes, principalmente China e India, que son los que siempre tienen más habitantes. ¿Qué otra cosa tenemos que atender, digamos, en esta cuestión de los principios y de las cuestiones? Todo esto nos llega a analizar qué barreras tenemos para la economía circular. Es decir, cuáles son las cuestiones con las cuales muchos de ustedes se han ido encontrando en este camino que estamos tratando de buscar todos hacia la circularidad. Porque además, el contexto general, especialmente primero a partir
de los países desarrollados, ¿no?, los que más adelante van, evidentemente es el bloque europeo, ¿no?, va marcando un camino de políticas circulares, ¿no?, que nos va diciendo cómo van a ser las políticas industriales de esos países, que normalmente devienen en políticas arancelarias, fiscales, muchos de ustedes las conocen, ¿no?, o pararancelarias, ¿no? Entonces ya nos va mostrando cómo se nos pueden ir generando barreras desde nuestro punto de vista de nuestras actividades, o cómo se van generando condiciones hacia eso. Por ejemplo, con la gestión de residuos, que es una cuestión muy importante en esto, ¿no? Es decir, muchos caminos que se fueron dando a nivel de otros países desarrollados van llegando a nuestros países. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los costos de disposición final, ¿no?, con los costos de disposición final, que los países europeos los fueron aumentando para evitar que se acudiera al vertido y al enterramiento, y promover las otras tecnologías, la responsabilidad extendida del productor, la mal llamada ley de envase, muchas de estas otras cuestiones que hoy ustedes ven que son materia de debate a nivel de Argentina, digamos. Entonces, dentro de este repaso de algunas barreras, ustedes pueden encontrar muchas más, ustedes pueden plantearme otras cosas que se pueden plantear. ¿Por qué arranco por las barreras? Porque son las cosas que después tenemos que ver cómo las encaramos desde el punto de vista de la herramienta, es decir, son las cuestiones que después tenemos que atacar a través de estas barreras. Una cuestión importante a veces tiene que ver con la poca posibilidad de elegir materias primas, ¿no? Es decir, muchas veces en mi industria no tengo tanta posibilidad de elegir mis materias primas, ¿no?, por acceso, por precio, por todas las razones que podemos encontrar. Entonces, una cuestión complicada en el punto de vista de la elección de materias primas es esta cuestión. Y hay otra cuestión, vuelvo a lo de la economía. Toda política circular, todo esquema de circularidad tiene que cumplir con las reglas básicas de la economía para ser sustentable. Esto hay que repetirlo muchas veces, porque si no parece que son meras iniciativas, que después van un poco las preguntas, tienen que cumplir con esto. Entonces, tiene que haber mercado circular, ¿no? Esto es muy importante. Otra cosa tiene que ver con las fuentes alternativas de energía, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidad tengo yo de acceder a esa fuente alternativa de energía? Por razones económicas, por razones técnicas. También, evidentemente, la industria depende del consumo, es decir, las pautas de consumo que tienen las poblaciones condicionan, en esto de la oferta y la demanda, qué es lo que yo puedo ofertar y qué está dispuesto a pagar el consumidor, o qué está dispuesto a consumir. Entonces, todo esto hace una cuestión. Después viene la parte de los instrumentos financieros, es decir, que haya instrumentos financieros adecuados. También los esquemas de competencia no circular. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Situaciones donde quien sigue la linealidad, se ve favorecido por cuestiones de costo y todo lo demás. Esto también es importante. La cuestión de la logística es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de logística inversa, que es una de las herramientas de la circularidad, tenemos que pensar que tiene que haber herramientas de logística inversa. Los costos de esa logística. La falta de acceso a información técnica adecuada. Esto es un poco lo que está tratando de romper la Unión Industrial con este tipo de acciones, con nuestra ayuda. Es decir, que haya información técnica adecuada. ¿Por qué? Porque además, no es que falte información, tenemos muchísima información, pero no la tenemos adecuada a lo que necesitamos. Sistema de gestión de residuos facilitadores de lo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que sea más fácil, digamos, disponer los residuos en forma extremadamente barata, y no tenga ningún tipo de incentivo. Y por supuesto, falta de políticas de incentivo fiscal adecuadas. Por eso queremos avisar. Vamos a hacer un salto. Después vamos a hacer el break unos minutos. Hugo, algunos beneficios, ¿no?, que se van de a poco
un tema es la posibilidad de disminuir mis costos de adquisición de materias primas, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque yo puedo ser, dentro de mi circularidad, primero directamente no comprar, o sea, yo mismo, digamos, aprovechar lo que yo ya tengo en mi sistema, ¿Me oís, en mi Hugo? organización, en mi empresa. ¿Me oís, Hugo? Un segundito. Sí, José. ¿Puedo volver un segundito a lo de atrás, a la del QR? Perdón, Sí. porque es una actividad linda que queremos hacer con No, todos. la idea mía era hablar de la barrera y volver a esta. Y ya dejarse de lado. Ah, bueno, dale, así. No me pasé de largo. Dame un Perfecto. segundo. Entonces, volvemos a la disminución de los costos de adquisición de energía, otra posibilidad. Disminuir los costos de gestión de residuos. ¿Por qué? Porque los costos de gestión de residuos van a ir en aumento. Esto es una tendencia a nivel mundial que ya se dio y que también ha ido llegando a Argentina. En el caso de Argentina, se dio primero con el sistema del SEAMSE, y ahora lo tenemos aquí en Córdoba. Muchos de ustedes conocen del tema. Bajar este riesgo de volatilidad de los mercados de materias primas. ¿Por qué? Porque si yo dependo, los mercados de materias primas son commodity, dependen de muchos factores, los cuales son imposibles de manejar. Mejorar la adecuación a las nuevas normas ambientales, está claro que las normas ambientales cada vez van a ser más exigentes, y a su vez buscar mejores posiciones de mercado. Estos serían un poco algunos beneficios, ustedes pueden encontrar algunos otros. Como pidió José, vamos a volver al anterior para esta actividad. Ahí les vamos a pedir que por favor escaneen ese código QR y se va a abrir una aplicación que se llama Mentimeter. Y les va a hacer unas preguntas. Para quienes no puedan usarlo con el celular, le estamos dejando también el link acá en el chat. La idea de esto es romper un poco el hielo con la teoría que venimos viendo y hacerles unas pequeñas preguntitas para ver cómo vienen. Camila, lo pongo para que vayan viendo qué es lo que va saliendo. Sí, por favor. Bueno, de paso, les comento que están viendo interactuar al equipo de la Secretaría de Extensión de Ciencias Exactas, que son las personas que han intervenido a último momento, que bueno, son todo el soporte de este programa que se hace a través justamente de la Secretaría, así que por eso no lo habíamos presentado previamente, pero bueno, ya están interactuando y son parte del grupo, así que les agradecemos también. Sí. Me salvan el grupo, así. Aquí van viendo cómo van saliendo resultados, creo, Camila, que se está viendo. Sí, se está viendo. Ahí vemos Bueno. que hay 16 personas ya que respondieron. Sí, podemos volver inclusive después del break a esto, si les parece. Bueno. Bueno, parece que sí, no vemos que avance, así que si te des, Hugo, y después retomamos un poco esto. Ahí si actualizan seguramente aparezca, porque yo lo estoy siguiendo y Bien. hay más votantes. Aparenta. Sí, Ahora era sí. culpa mía. Era culpa mía. Ahí estamos. Era culpa mía. A ver, ¿cuál era la idea de este planteo? Volver a esto, a insistir con la cuestión de las reglas básicas de la economía, insistir en que estamos hablando de economía. Esa es un poco la idea de esto, de esta cuestión básica, pero era esto, insistir con la cuestión de lo económico, de la economía, más allá de las implicancias ambientales y todo lo demás. Porque justificar este tipo de acciones, claramente lo son, justificar en el marco de lo económico, y de lo ambiental, claramente, como ustedes lo vieron, pero tiene que tener base económica. Esa es un poco la cuestión. Bueno, vemos que tenemos altísima participación.
Ya vamos por los 43. ¿Ah? Bueno, vemos que tenemos 5 en la punta, ahí ven cómo se van repartiendo las opiniones. ¿Ah? Cómo se van repartiendo las opiniones. Tendríamos que ver después el primero también. No sé si después volvemos al primero, si les parece. Que eran toda la serie de preguntas, Camila. Sí, era también conocer antes de arrancar un poco con la presentación, pero lo podemos hacer ahora. Sí, bueno, vayamos viendo cómo va este. Bueno, acá tenemos 10. Ahí les dimos poco tiempo, me parece. Hugo, ¿podrás mostrar de nuevo el QR, el primero? Sí, ahí lo muestro. ¿Lo ven ahí? Sí, y Maru también está compartiendo por el chat el link para aquellos que no puedan acceder con el código, haciendo clic en el link directamente también acceden a la dinámica. Bueno. Ahí veamos cómo vamos en este. Después volvemos. Bueno, vemos que todos han... Bueno, esto, digamos, es interesante la respuesta por la posibilidad de debate, digamos. ¿Ah? Eso lo dejamos para el final. Inclusive podríamos volver a esto y volver a hablar de por qué este tipo de respuestas. ¿Por qué podríamos opinar este tipo de cuestión? Bueno, al equipo, no sé si les parece, si quieren que hagamos el primer corte. ¿Ah? No llevamos tanto tiempo, pero le da. Carlos. No, puede ser para, sí, para repartir un poco el tiempo y bueno, creo que hemos roto el hielo, hemos planteado el tema, han participado todos, lo cual agradecemos. Si les parece, hacemos el corte y volvemos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Bárbaro. En 10 minutos Perfecto. volvemos. ¿Ah? 10 minutos Gracias. exactos, por favor. Sí, por favor. Gracias.
Bueno, podemos ir continuando, si le parece, Carlos. Adelante, adelante, vamos. Bueno, hacíamos tiempo el resto para la presentación. Esta parte va a ser una parte también introductoria, referente que se vamos a desarrollar mucho más adelante, que es el tema de las herramientas de gestión. ¿Por qué? Porque evidentemente todos estos principios y todo lo demás lo tenemos que llevar a tierra, lo tenemos que llevar a ejecutar estas cuestiones, ¿no? Y estas cuestiones, ¿en qué marco las tenemos que ejecutar? En el marco de no perder de vista cuál es el negocio en el cual estamos enfocados. Es decir, nunca tenemos que perder de vista qué es lo que hacemos, ¿no? Qué producimos, cómo lo producimos, ¿no?
tampoco eso nos tiene que generar, digamos, un impedimento para pensar o avanzar la economía circular, pero vuelvo a lo de la economía. Tenemos que pensar que esto tiene que ver con un negocio. También tenemos que pensar que esta transición nos puede dar la posibilidad de la aparición de nuevos negocios, como está ocurriendo. Está ocurriendo que aparecen nuevos negocios. Por ejemplo, una cuestión muy interesante tiene que ver con la gestión de materiales, para la cuestión del reciclado, y para llegar al reciclado, antes tenemos que poder recuperar esos materiales. Y para recuperar los materiales los tenemos que clasificar a los materiales. Entonces, toda esta parte implica una industria en sí misma. Un ejemplo de Argentina es que Argentina no tiene industrias, digamos, no está desarrollado en forma importante lo que tiene que ver con la producción de equipos para clasificación de residuos, por ejemplo, una cuestión. Muchos de los equipos de tecnología mucho más avanzada las tenemos que importar. No está mal que les importemos, pero evidentemente hay y además en cuestiones que nuestras industrias ya las conocen. Las industrias de Córdoba son muy buenas en equipos de clasificación. De otras cosas, bueno, podemos pensar en esos nuevos oportunidades de negocio a partir de esto. En esto de la economía circular, yo tomo un ejemplo que es el tema de la fabricación de muebles de madera, o de la madera, pero podríamos llevarlo a los otros ejemplos. ¿Por qué tomé este ejemplo? Porque en este ejemplo estamos hablando de digamos, la parte no la parte técnica, sino de los otros materiales más relacionados con lo biológico. Entonces uno ve que evidentemente hay muchas cosas, digamos, involucradas. Desde cómo eran los terrenos originales, donde, bueno, después posteriormente se plantean pinos, eucaliptos y todo lo demás, y cómo permitiría que una buena economía circular no necesite que se ocupen más terrenos, y que, por ejemplo, sigamos deforestando selva, esto a nivel mundial. Pero además porque tenemos grandes oportunidades, como ya ocurre en algunos lugares, para aprovechar los materiales que en principio eran de desecho, pero que pueden ser utilizados, como viene siendo en la industria de la madera hace mucho tiempo, para la conformación de placas y otro tipo de productos. Entonces, en cada uno de nuestros negocios podemos encontrar cuáles sean las implicancias para atrás y para adelante en esto de la circularidad. Ahora bien, ¿cómo deberíamos empezar? ¿O cómo deberíamos completar el trabajo que ya venimos haciendo? Como siempre, tenemos que pensar en un diagnóstico de nuestra situación. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer o tener datos para saber por qué vamos a tomar o no vamos a tomar una determinada situación. ¿En qué momento la vamos a tomar? ¿Cuánto capital o cuánta inversión vamos a comprometer en ese nuevo proceso? Y evidentemente esto es un esquema extremadamente simplificado. Hay que armar un mapa de procesos de la cuestión circular. Muchos de ustedes están acostumbrados en su sistema de gestión. En su sistema de gestión siempre les aparece la figura del mapa de procesos. Entonces en este caso hay que armarse un mapa de procesos de la posible circularidad. Cómo está hoy y a dónde queremos ir, cuál sea el mapa de proceso ideal. Materias primas, insumos y energía, los inputs de este proceso productivo, ustedes lo manejan mejor que yo esto, y qué cosas salen, y cómo salen, y en qué cantidad salen. Esto es importante, ¿por qué? Porque si hablamos de economía, hablamos de números, y si hablamos de números, tenemos que tener indicadores, tenemos que saber cantidades. Esto es muy importante. Más allá de lo conceptual, de lo discursivo, tenemos que hablar de cantidades. De eso se trata. Y para eso tenemos que acudir a las viejas herramientas de los indicadores, que todo el tiempo los estamos usando, que forman parte de nuestro sistema de gestión, pero ahora tenemos que pensar en que tenemos que construir nuestros propios indicadores de circularidad, basándonos en los métodos de construcción de indicadores que muchos de ustedes ya conocen. Esto es un ejemplo de indicadores comunes, digamos.
donde trabajo entre costo e insumo, entre insumo y producto, entre producto y resultado, entre insumo y resultado. Eso mismo tengo que utilizar, esa misma herramienta de construcción de indicadores, la tengo que utilizar para mis indicadores de circularidad. Eso, hay herramientas ya desarrolladas, digamos, hay mucho trabajo ya hecho en este sentido. Más, hay herramientas desarrolladas para sectores particulares de la industria. Hay sectores particulares de la industria a nivel mundial que vienen trabajando en programas de circularidad mucho más avanzados. Los sectores textiles, bueno, van a encontrar de que hay muchos ejemplos en este sentido. Muchos ejemplos en este sentido. ¿Qué ejemplos de indicadores podríamos encontrar y podríamos trabajar? Ustedes rápidamente van a encontrar muchísimos otros para pensar, digamos. Muchos de estos indicadores, en muchos casos ya los tienen, ya los usan, ya los están utilizando o para su sistema de gestión o para su sistema comercial, ya los tienen. Claramente, relacionar cantidad de materia con producto es una cuestión básica de cualquier industria, digamos. De cualquier industria. Ahora bien, tenemos que conocer muy bien nuestras materias primas. Tenemos que saber qué impacto tienen en esta cuestión de circularidad. Tenemos que saber el origen de nuestras materias primas, tenemos que saber cuánto impactan para atrás nuestras materias primas. Entonces, eso, digamos, hay que dar una vuelta al tema de estos indicadores que ya utilizamos y cómo los vamos partiendo, cómo los vamos, digamos, haciendo mucho más precisos para lo que necesitamos. La relación de cantidad de materias primas con cantidad de residuos. Pero no solamente la cantidad, la calidad de los residuos. Tenemos que conocer cómo es la composición de nuestros residuos. Tenemos que caracterizar nuestros residuos. Hay ejemplos de herramientas de caracterización. Bueno, uno de los problemas, esto cuento un caso académico, creo que está presente, lo vi por ahí, que una tesis de maestría de ambiente, referió a la caracterización de residuos industriales. Nos encontramos con que no había metodología específica para caracterizar residuos industriales. Sí hay para caracterizar residuos domiciliarios, muchísima cantidad. Entonces, hay que concentrarse en caracterizar los residuos industriales, tanto a nivel general, que es lo que interesa al final, pero a nivel particular de cada tipo de empresa, de acuerdo al tipo de proceso. Eso es una tarea y todavía hay muchísimo para hacer en la parte de caracterización de residuos, y que al final devuelve muchísimo valor, porque permite tomar decisiones mucho más precisas desde el punto de vista, vuelvo de las R, cómo clasifico, cómo recupero, cómo reciclo, tiene que ver con esto. El tema del uso de energías, las materias primas, los insumos relacionados con los usos de las energías. La cantidad de productos relacionado con la cantidad de residuos. Sí. ¿Cuántos residuos genero por unidad de producto? Por ejemplo. Dentro de mi propia organización no estoy hablando del residuo después que voy a generar. Eso es un tema que también hay que pensarlo en el análisis del ciclo de vida. Por supuesto, la cantidad de producto con el uso de energías, la relación de volumen de facturación con el costo de gestión de residuos. Les vuelvo a repetir, la tendencia mundial ha sido el aumento en el costo de la gestión de los residuos, y la tendencia local va en aumento del costo de gestión de residuos. La relación de cantidad de producto con materiales recuperados, podemos seguir un rato muy largo, y ustedes mismos ya podrían ir pensando, bueno, podríamos echar un 20 minutos, podrían ir pensando en otros indicadores básicos que se pueden utilizar. Digo básico, después podemos ya ser mucho más complejos en esos indicadores. Esto es un árbol de decisión muy conocido por muchos de ustedes, que tiene que ver cómo saber si tengo un residuo o un subproducto. Esto es un camino crítico, lo traje como ejemplo nada más, pero además este árbol ustedes lo deberían adaptar a su propia industria. Sería muy interesante adaptarlo a su propia industria. Es decir, desde el punto de vista de la legalidad, lo primero que me tengo que enfrentar es a lo legal. Es decir, la ley que me dice que esto que me queda a mí
lo puedo considerar, lo puedo reutilizar. Si la ley me dice que no, es un residuo. Si la ley me dice que sí, ahí empiezo con las cuestiones técnicas, digamos, y voy bajando. Y voy analizando cada uno de estos pasos. Esto sería un ejemplo de una de las tantas herramientas que puedo utilizar para este tipo de cuestiones. Pero hay una cuestión, para poder trabajar con esta herramienta, vuelvo a lo anterior, tengo que conocer los materiales que utilizo. Tengo que tener la ficha de seguridad de cada uno de los insumos, de los productos que utilizo en mi proceso productivo. Tengo que conocerle la trazabilidad a ese material. Tengo que saber si en ese residuo, en ese subproducto, cómo es la cantidad, la existencia de, por ejemplo, la cuestión de metales, si tengo no metales pesados. Otras herramientas de la descripción del proceso productivo, inventario, propuestas, análisis alternativas, tener un calendario de minimización, quiénes son los responsables, es decir, armar, digamos, una evolución de cómo voy a ir trabajando. ¿Por qué me interesan mucho los residuos peligrosos? Porque los residuos peligrosos tienen otro marco legal, somos responsables en calidad de dueño, tienen otra guía, pero también parte de esos residuos peligrosos tiene hoy una determinada circularidad, a través del aprovechamiento energético. Otra herramienta muy conocida en la industria hace muchísimo tiempo es el análisis de ciclo de vida, primero relacionado con los productos, pero hoy también relacionado con los procesos, la famosa historia de la cuna a la tumba, es decir, muchos de ustedes ya han pasado por esto y conocen de estas herramientas. Tendencias. Antes de que puedas seguir, acá hay preguntas en el chat. No sé si querés que las dejemos para el final o querés contestarlas ahora. Yo lo que habíamos quedado, Maru, es de dejar, para no demorarnos y poder hacer la siguiente presentación, porque nos queda poco tiempo, terminar yo, que pase la siguiente presentación, y después vamos al final de todas las preguntas. Sí. Espero no, total, están escritas, así no. Materias primas, la diversidad de materias primas, el tema de la automatización, de la complejidad de los productos. Yo siempre doy como ejemplo que un ejercicio mental que podemos hacer, lo hago en la academia, en la parte de enseñanza, es tratar de ubicarnos no mucho tiempo atrás en una habitación, en un aula, y ver qué nos rodeaba a nivel de materiales. Entonces siempre, si uno hace la cuenta, va a encontrar con que los materiales que había hace 100 años atrás, en una casa, en un aula, en una fábrica, no llegaban a 10, 20 distintos tipos de materiales. Si hoy hacen esa misma cuenta hoy, alrededor suyo van a encontrar que estamos hablando de cientos de distintos tipos de materiales. Lo cual la complejidad dificulta el reciclado. Esto es una norma. Esto, a ver, les pido por favor, ya les pido disculpas, porque va a haber muchísimas más industrias que han hecho cosas, muchísimas más industrias que van a hacer cosas. Siempre en esto, desde ya pido disculpas pero simplemente algunos ejemplos que ustedes agregarán, ahí Carlos nos va a ayudar después a agregar muchos más ejemplos de socios de la Unión y de otra gente que está trabajando muchísimo el tema. Pero simplemente algunos ejemplos para poder ir terminando. Algunas empresas nacionales, me interesa lo de Natura porque tiene un proyecto de reciclaje inclusive hace mucho tiempo y hoy está trabajando desde hace un par de meses atrás con recuperar los envases, es decir, envases que son normalmente descartables, hoy le pide a sus clientes que los lleve a los negocios para ellos reciclarlos y poder reutilizarlos. Natura tiene hace muchos años un programa de reciclaje inclusivo que trabaja con cooperativas en Buenos Aires, que lo utilizan no solamente para recuperar envases, sino para cambiar el diseño de sus envases para que la gente que hace la recuperación le sea más fácil, por ejemplo. Otro ejemplo, una gran multinacional, Unilever, tomé el ejemplo de un lavavajilla, de cómo ellos también, en un producto en particular, digamos, ellos están mostrando un producto en particular y quienes participan en esto de la circularidad. Acá aparece el triple impacto, la ODS, aparecen todo este tipo de cosas. Bueno,
un ejemplo que conozco y que me parece de mucho tiempo y que han hecho un esfuerzo muy grande, y además porque son una industria recicladora, es claramente Metal Veneta en Córdoba, que es de mucho ejemplo. Y para finalizar, algún par de ejemplos de hoy que tenemos de noticias de hace pocos días, que tienen que ver con el tema pilas y baterías. Córdoba además está incluida en la industria del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay más industrias. El grupo RFG, que trabaja y está involucrado en el tema de la recuperación de plástico para el tema de los durmientes. Bueno, era simplemente un par de ejemplos más como para mostrar. Seguramente Carlos y su gente me sume después algunos más, y sería bueno tener un banco de buenas prácticas y de buenas y de malas experiencias con respecto a esto. Y lo último, para cerrar, una economía circular necesita políticas circulares, legislación circular, organizaciones circulares, un mercado circular. Sin un mercado circular no hay economía circular, y una ciencia y tecnología circular. Sí, le podemos agregar más cosas circulares. Bueno, pero si no nos vamos a marear. Bueno, le agradezco muchísimo, y bueno, ahí le paso la posta al resto del equipo para la presentación, así tenemos tiempo después al final, y no sé si dejo de compartir, así toman la posta ustedes, no sé, Camila, ¿quién la toma? Bueno. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. Gracias, Hugo. ¿Comparto yo? ¿Quieren? Sí. Sí. Bueno. Segundo. Ahí se ve mi pantalla. Sí. No sé si puedo hacer así. Ahí puse pantalla completa, pero... perdón, aquí está. Bueno, gracias por este espacio para contarles un poquitito qué estamos haciendo como Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en lo que es economía circular y transformación digital. Entonces, este año hemos creado un programa de economía circular y transformación digital con el objetivo de tratar estos temas. Ya les vamos a explicar bien un poquitito cuáles son las motivaciones, los objetivos y qué es lo que buscamos con este programa. Bueno, este programa es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Está compuesto por un equipo propio del programa, que estamos hoy todos presentes acá, que está Mariela, Pedro González Saborido, Julián Nahuel Gómez, la contadora Camila Suárez, y quien les habla yo, José Manuel Díaz Lozada. Y también trabajamos mucho con nuestro equipo de gestión e innovación y transferencia tecnológica, el EGIT, que también fue creado en este año para trabajar vinculándonos principalmente con empresas en tecnologías y innovadoras. Nosotros en los encuentros nos van a ver a nosotros, acá les pongo las imágenes de nuestras caras, porque con la virtualidad no nos podemos ver mucho, pero bueno, vamos a estar acompañándolos en todas estas actividades que estamos haciendo con la Unión Industrial. Bueno, ¿cuál es la motivación? Este programa permite vincular lo que son las empresas, ONGs y el gobierno y la academia en todo lo que es la temática economía circular y transformación digital. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su impronta, tiene conocimientos que pueden ser utilizados para trabajar en conjunto con ustedes, las empresas, las pymes, en lo que es la economía circular y la transformación digital, y para eso se creó este programa, que lo que permite es que ustedes se acerquen con nosotros, propongan sus inquietudes, sus problemáticas, las ideas para trabajar, y a través de este programa nosotros nos vinculamos con el gobierno, con los docentes, investigadores,
con diferentes empresas, también con la Unión Industrial, para generar algún trabajo conjunto que permita lograr mejor los objetivos. Esto también va en línea con las ODS, porque nuestra universidad está muy comprometida con la Agenda 2030, con el tema de las ODS, y todo proyecto que esté de la facultad o de la Universidad Nacional de Córdoba tiene que estar vinculado con las ODS. En nuestro caso, este programa se vincula con estas 4 ODS, que son educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, industria, innovación e infraestructura. Son las 4 ODS en las cuales nos centramos principalmente en este programa. Bueno, como Pipa, gracias Pipa, como Pipa les venía comentando, la motivación detrás de este programa es porque venimos desde ya hace 2 años trabajando con distintos organismos gubernamentales, fundamentalmente en transformación digital, pero bueno, a medida que empezamos a trabajar también comenzamos a visibilizar y a generar acciones relacionadas con economía circular. Entonces, el programa surge con el objetivo de trabajar ambas temáticas de forma complementaria, junto con el EGIP, que lo mencionó Pipa, que generamos acciones conjuntas que, si bien surgió por temas más relacionados con la innovación y la transferencia tecnológica originados en la transformación digital, a medida que pasó el tiempo comenzamos a detectar todas las necesidades que surgen a partir de las pymes relacionadas con ingeniería, proyectos y modelos de negocio de ambas temáticas. Lo que empezamos a adoptar también desde la Facu es un modelo de vinculación que se centra principalmente en desafío-solución. Entonces tratamos de vincular la academia con la industria basándonos en las necesidades reales que tienen las pymes. Por eso esas motivaciones se transforman en objetivos dentro del programa, porque buscamos no solo divulgar estas temáticas, sino también vincular, co-crear, colaborar y articular entre los distintos actores que se presentan. Hugo lo mencionó, que dentro de una economía circular necesitamos política circular, necesitamos acciones circulares, organizaciones circulares, ciencia y técnica circular. Entonces, a partir de eso, el programa intenta responder a esas necesidades, y el programa es el marco de las actividades que nosotros tenemos. Para empezar a planificar y realizar acciones concretas de este programa comienza a desprenderse el primer proyecto, que se basa fundamentalmente en la difusión y la sensibilización. Los objetivos específicos de este programa se centran en mapear las actividades, sensibilizar para fortalecer la vinculación, generar los vínculos institucionales y generar un espacio de intercambio con las empresas. En la diapo siguiente, para alargar esta difusión y esta sensibilización, hicimos un evento simbólico a partir de la articulación que tuvimos con el Biocor, por ejemplo, y largamos un evento simbólico donde hacíamos un intercambio de botellas por unos soportes para notebook, con el objetivo de comenzar no solo a difundir las acciones que estábamos proponiendo, sino también empezar a mapear, porque una de las bases también de la transformación digital y de la economía circular es que hay que transformar los datos en conocimiento. Entonces comenzamos a realizar todo el mapeo, no solo dentro de la unidad académica, sino también de los vínculos que tiene la unidad académica con el sector industrial y con el sector gubernamental. La idea fundamentalmente de esto es que trabajar en conjunto, un poco lo mencionaba Hugo, de que hay toda como una estructura detrás de la economía circular. Lo mismo pasa con la transformación digital, es acabar con ese mito de que la transformación digital no es solo incorporar tecnología, y que la economía circular no es solo un cambio de hábito de comenzar a diferenciar residuos particulares. Entonces, en este acercamiento que vamos teniendo con las pymes, vamos descubriendo también que el principal desafío que afrontan es el cambio cultural para transformarse en estas organizaciones más ágiles, flexibles y adaptables, que les permite
afrontar de una forma distinta los cambios y transformarse, no solo en los modelos de negocios actuales que tienen, sino en aquellos nuevos modelos de negocios que puedan llegar a surgir. Bien, y en ese punto, perdón, desde la Secretaría estamos acompañando, tipo, si querés pasar a la siguiente diapositiva. La anterior. Desde la... ¿La anterior? Sí. ¿Esta? Ahí está, Ahí está, perdón. exactamente, esta. Bueno, contarles que desde la Secretaría y desde el programa encontramos un camino, una forma de vincular estas dos temáticas, la economía circular, la transformación digital, y cualquiera de estas temáticas que impliquen un cambio, y esto que hablaba Camila, de estar preparados para cambiar, de tener un cambio organizado, de poder persistir en el cambio. Creo que con esto pueden compartir conmigo de que para implementar un cambio, sea cual sea, se necesita constancia, se necesita un seguimiento, y se necesita tener visible todos los actores, factores y procesos y subprocesos que estén involucrados en este cambio. Y para eso nosotros proponemos desde el programa, y estamos acompañando a algunas pymes con metodologías ágiles, que es una herramienta de gestión que quizás algunos conozcan, que nos permite poner objetivos a corto plazo, medirlos, tener visible todo lo que vamos haciendo, y implementar en esto que es el mundo de la mejora continua. Esto a través de nuestra experiencia nos ha mostrado que podemos realizar cambios en poco tiempo, cambios de buena calidad y un cambio organizado, y esto nos permite, sin lugar a dudas, poder avanzar en estas temáticas como economía circular y transformación digital. En la siguiente diapositiva está uno de los casos de éxito que tenemos recientemente con Contemás, que es una empresa que, bueno, se dedica, como le dice su nombre, con cuestiones de recolección de residuos, contenedores, bueno, algunas unidades de negocio que tienen respecto a lo que es el residuo. Y con ellos hemos comenzado un programa, con el programa de Córdoba 4.0, que es a través con la transformación digital, y nosotros hemos estado dando soporte desde el programa con lo que es metodologías ágiles, y han podido incorporar esta metodología y todos estos cambios que se vienen para su organización en menos de 2 meses. Así que, nada, vamos a dejar, al final vamos a dejar el mail del programa por si tienen alguna duda, alguna consulta respecto de estas herramientas, y desde ya que estamos desde la Secretaría disponibles y más que predispuestos para colaborar en lo que es este camino hacia la economía circular y la transformación digital. Por último, quería compartirles, si quieren pasamos a la siguiente, y esto sería como, creo que sería la última actividad, si nadie me corrige. Pueden escanear el QR que les va a pedir, van a tener una consigna, y se va a ir armando como un mapa de las respuestas que vayan ustedes dando en pantalla. No sé si Vipa, si querés... Sí, quería agregar una cosita más. Bueno, esto como contaba Julián de Contemás, nosotros estuvimos este año trabajando mucho con varias empresas en lo que es los programas de adopción tecnológica. Se trabajó muy bien en asistir y colaborar con unas empresas en implementar un programa para empezar la transformación digital, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue muy enriquecedora porque trabajó el gobierno, la universidad y las empresas juntas en los programas de adopción tecnológica. Entonces, bueno, hace 2 años que ya venimos con transformación digital, y este año empezamos también a trabajar muy fuerte en economía circular. Mientras van contestando la encuesta. Ahí hago un agregado respecto a la actividad. Si bien les deja insertar una sola vez, pueden volver a hacer clic y volver a cargar otra frase, otra palabra, las veces que consideren necesario. ¿Pudieron pasar el link por el chat por las dudas, el que no pudo? Sí, Pita, ahí lo pasé, así que el que no tenga para escanear el QR está el link acá en el chat. Si yo actualizo se ven más, ¿no? Sí.
Bueno, ahí si ustedes ven en la nube de palabras, las palabras que están más grandes, digamos, son las que más votan. Entonces ahí vemos que hay lo que se llama política La pública. mayor coincidencia, sí, se resalta el tema de políticas públicas, que es algo que también mencionamos, pero bueno, para que también las políticas públicas funcionen, tanto el sector industrial como el sector académico y el sector gubernamental deben hacer actividades articuladas. Y creo que esta actividad que está desarrollando la UIC se enmarca dentro de los objetivos de las políticas públicas, facilitando estos espacios de intercambio y de trabajo colaborativo, así que queremos agradecerle también a la UIC por esta visión integral que tiene. Propongo que atento porque veo que había varias preguntas en el chat de los participantes, estaría bueno, ya nos quedan 15 minutos, 10, un poquito menos, y van a salir otras preguntas seguramente. Me gustaría que no sé, Candes, si vos las vas a ir moderando para poder, bueno, sacar todas estas cosas en la medida que haya respuesta que podamos entre todos ir respondiendo, ¿no? Otra cosa interesante que surge de la respuesta también a los incentivos, no sé si alguien que puso, son anónimas las respuestas, si alguien quiere comentar respecto a los incentivos, como para poder tocar un poco ese tema también. Entendemos que se refieren a incentivos económicos, no sé si la mayoría coincide con eso. Que ¿O sí, con qué tipo de incentivos? A mí, bueno, ¿Se anima? quizás puedan ir poniendo también en el chat, Sí, también. si nos animan a escribir en el micrófono, hablar por el micrófono. No sé si les parece, como decía Carlos, el tema del horario, leer las consultas que dejaron en el chat, y a medida que vaya saliendo podemos ir respondiendo el tema de los incentivos, a medida que se vayan animando. Sí. Ahí estoy leyendo en el chat que hablan sí, de incentivos económicos o también impositivos. Como lo mencionó también Hugo, y como se tocó recién el tema de las políticas públicas, estos temas entraron en la agenda pública, entonces esos incentivos están comenzando a aparecer, por eso es importante también que comencemos a sensibilizarnos y a entender un poco mejor estas temáticas y sacarnos la visión o este cambio cultural de que es solo diferenciar residuos en el caso de economía circular e incorporar tecnología en el caso de transformación digital, porque empiezan a aparecer líneas de financiamiento respecto a estas temáticas, y empiezan a aparecer también beneficios impositivos y económicos. Obviamente es un proceso y los cambios no se dan de forma instantánea, pero por eso un poco lo que mencionábamos de la metodología de gestión, de que hay que trabajar sobre las organizaciones para que viabilizarles la adaptación y que se vuelvan más flexibles para que ese camino y esa transición sea lo más beneficiosa posible. Algo que mencionó Hugo también, estamos hablando de economía, entonces la economía circular es un nuevo modelo de negocio que genera también nuevos beneficios económicos. Un agregado a lo que está diciendo Camila es que justamente este es el inicio de un programa que se ha planteado a la Unión Industrial justamente para poner en evidencia y sintonizar requerimientos, necesidades, expectativas. Yo creo que esta es la primera, esto era para romper el hielo y para tirar un poco las ideas, lo que está esperando, lo que necesita saber todos los actores que hoy están presentes, que son una parte pequeña, hay muchos más seguramente. Hoy en Córdoba se está dando un clúster de economía circular en la ciudad que vaya a impulsar este alineamiento entre los tres sectores, que es la industria, el gobierno y la universidad. Yo creo que eso le va a dar un marco de referencia a los incentivos, al tipo de incentivos que hacen falta, al que se van a poder dar. Pero yo lo que quisiera ir del programa que estamos presentándoles hoy, porque, reitero, esta es la primera parte, esta es una pequeña introducción
de 3 actividades más que vamos a hacer apenas empiece el 2022. Entonces, bueno, básicamente creo que nos va a quedar bastante material para profundizar, para aportar, y agradecemos muchísimo las inquietudes que tienen, que traen planteando, y por eso no me quisiera ir del tiempo sin contestar algunas de las preguntas que había antes, ¿no? que estaban después de la presentación de Hugo, y que tienen que ver con cosas bien concretas que nos han estado preguntando algunos de los participantes. Si les parece, vamos por ese lado. No sé si les parece, yo estoy viendo el chat. ¿Ah? ¿Querés, Camila? ¿Querés ir contando vos las preguntas? Acá la primera consulta que surgió hace ya un rato, Rafael Carrera nos consulta si hay alguna norma estándar internacional nacional para este tema de la economía circular. Ahí ya, si se fijan en el chat, Cristina Sáenz la contestó perfectamente, además ella participa desde el IRA en ese grupo de estudio. ISO tiene una TS, que son los grupos de trabajo que tienen, se está en camino a eso, digamos. Después la brecha de estándar tiene el 8001, digamos, hay toda una movida para la normalización de este tema. Me imagino, Cristina, que lógicamente, como siempre pasa, IRAM después tendrá la suya, y así. O sea, se está en camino hacia eso, digamos. Ahí lo contestó en el chat perfectamente explicándolo. Bueno, ahí encuentro otra que consulta dónde se pueden llevar los RAE. Bueno, en principio en la ciudad de Córdoba y en algunos municipios del área metropolitana están vigentes en los CPC los contenedores para recibir los RAE. Esos RAE después van a una empresa que está en Jaime que se llama Progeas, y ahora se está trabajando también en otras opciones. Bueno, ahora justamente, si usted vio la noticia, está el tema que yo mostré, el tema de las pilas y baterías, que está Biocor con eso, está la municipalidad con eso, o sea que hay lugares. También creo que el CTR de Rancagua está recibiendo RAE, Fíjense en los horarios y todo lo demás. Bien, gracias, Hugo. Después nos preguntan si hay alguna experiencia exitosa y sustentable en el sector gastronómico referido a la reutilización del vidrio y aceite de cocina. Específicamente el vidrio en el sector gastronómico, yo no conozco toda la experiencia. Sí sé, el tema del aceite de cocina, hace muchos años que hay empresas privadas que lo van recolectando de la parte gastronómica. Inclusive Carlos Paz tenía una experiencia bastante interesante con el tema de aceite de cocina. Acuérdense que el aceite de cocina después se convierte en combustible. Bien. Hay una persona acá localmente, un grupo, son unos jóvenes muy emprendedores espectaculares, les vamos a pasar el dato después, que hacen la recolección y transformación del aceite de cocina en biodiesel. Son parte del clúster de economía circular también que se está formando, hemos tenido contacto con ellos, no tengo el contacto acá en este momento específico, se lo vamos a compartir porque están haciendo un trabajo muy bueno. En el chat no tenemos más, hay comentarios por supuesto, pero no tenemos más consultas. Si alguien quiere abrir micrófono para comentar, está el espacio, tenemos unos minutos todavía más disponibles. Cande, si me dejas también, tenemos entre los asistentes al ingeniero Luis Bosch, que es quien coordina todo este programa dentro de la Secretaría, que está ahí calladito, pero bueno, agradecerle también la participación. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas... Sí. Perdón. Sí, no, agradecer a la Unión Industrial desde la Secretaría esta convocatoria que nos ha dado posibilidad de mostrar lo que estamos haciendo y bueno, empezar a recorrer juntos el camino de la economía circular y la transformación digital. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, sí, si no hay más consultas, si no hay más consultas, Carlos, si vos querés dar el cierre, como siempre, los materiales de las capacitaciones los vamos a compartir, vamos a mandarles un mail y recordarles que esta es la primera capacitación de 4, las otras 3 se darán a comienzos del año entrante. Eso es todo, muchas gracias. Carlos, te dejo la palabra. Bueno,
hemos tratado de ser, como dijimos al principio, cumplir los horarios para mantener la cantidad de asistentes. Sabemos que todos tienen agendas apretadas, pero realmente les queremos agradecer muchísimo a la Facultad de Ciencias Exactas, a su Secretaría de Extensión, a todo el equipo que nos ha acompañado hoy. Hugo, excelente tu presentación, súper claro. Nosotros teníamos una expectativa de temas introductorios. Sabemos que muy poco tiempo para hablar de algo que es muy amplio, pero creo que has hecho una síntesis muy buena de los temas principales para empezar a involucrarnos con esto, y con la expectativa de que en las 3 sesiones que van a venir el año que viene podamos profundizar mucho más en cuestiones prácticas, básicamente, porque lo que nos interesa es que tengamos claro de qué manera estos conceptos pueden bajar la realidad, que es lo que va a ser un beneficio para todos. Así que muy contentos, muy contentos de tener la participación como está tenido, de que prácticamente estén todos los que empezaron hoy recién siguen estando conectados, poner toda la expectativa para que podamos seguir trabajando. El programa que tiene la Unión Industrial abarca, como les decía, otras cosas. No se lo hemos querido contar todo hoy porque, bueno, ha habido otras instancias de difusión, pero en la próxima le vamos a hablar, a traer unas herramientas específicas para que podamos compartir nuestros materiales circulares, pero no es el momento todavía de hacerlo. Concretamente, gracias de vuelta, gracias Universidad, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Extensión por acompañarnos, y a todos los participantes. Y bueno, a lo mejor ya nos vemos antes de fin de año, algunos, pero bueno, los mejores deseos para un excelente 2022 y toda la expectativa para que nos volvamos a ver a principios de este nuevo año. Así que hasta la próxima, gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, hasta luego.